A la Secretaria de Articulación Federal de Seguridad, Silvia Larrufa, para conversar ahora sobre Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil. Bueno, de nuevo buenos días a todas y todas. De nuevo, Gabriel, muchas gracias por la invitación. Nos traje una presentación. Voy a ir de lo general a lo particular, así que a lo mejor al principio hay cosas que conocen con mucho detalle, pero no está bueno dar por sentado que en general los marcos normativos fundamentalmente se conocen, así que voy a empezar por ahí. Cuando se me termine el tiempo me cortan porque la realidad es que cada uno de los expositores previos me dio lugar a, no me tengo que olvidar de esto, de aquello y del otro, y entonces quizás me extiendo. Les decía que nosotros como país adherimos al marco de acción de Sendai. Esa sería como nuestra Biblia que nos guía en materia de gestión integral del riesgo. Un acuerdo internacional que tiene vigencia entre el 2015 y el 2030, que impone una metodología de abordaje de los riesgos novedosa, que deja de lado la respuesta meramente reactiva ante un evento adverso, que se plantea 7 metas que podemos resumir en la primera, que es la reducción de muertes por situaciones de desastres o catástrofes, que obviamente va a incluir metas vinculadas con no impacto a la producción, sostenimiento del ambiente, pero que nos pone al ser humano en el centro de la escena, y que es evitar que tanto por desastres de origen climático como antrópico haya pérdidas de vida. Ese marco, a su vez, nos plantea 4 prioridades. Una de ellas es el conocimiento del riesgo, la segunda, el fortalecimiento de la gobernanza, la tercera es la inversión en mitigación de riesgo, y la cuarta es la generación de capacidades de resiliencia en nuestras comunidades. Ante esas prioridades, el Estado Nacional, a través de sus representantes, decide en el 2016 sancionar la Ley de Gestión Integral del Riesgo, 27.287. Esa ley crea un sistema nacional que plantea diferentes instancias de coordinación y articulación para dejar de lado nuestra impronta meramente reactiva y trabajar de manera preventiva con mirada en la mitigación del riesgo, lo que implica reconocer que la planificación de la respuesta es muy importante y, por supuesto, fortalecer las capacidades de resiliencia de las comunidades. En ese sentido, esta ley tiene apenas 6 años, es decir, que se va el sistema consolidando de a poco. Cuando el ministro de Seguridad, el doctor Aníbal Fernández, me propone hacerme cargo de la Secretaría de Articulación Federal, que tiene como tarea ser la Secretaría Ejecutiva del sistema, me indica que él, junto al jefe de gabinete de ministros, habían propuesto que en los primeros meses, entre octubre del 2021 y por lo menos la primera mitad de este 2022, trabajara fuertemente en la consolidación, en el fortalecimiento de la gobernanza del sistema. El sistema tiene un ámbito que es el Consejo Nacional, donde nos reunimos la mayor cantidad de organismos estatales vinculados con el tema, que son casi todos, porque van desde educación, ambiente, obras públicas, el INDEC, seguridad, economía, el CONICET o el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es presidido por el jefe de gabinete de ministros. Nos reunimos 2 veces al año. En la primera reunión de este año, por ejemplo, entre otras, además de aprobar el plan operativo de los años del año anterior, se resolvió la creación de una comisión específica sobre sequías, que después les cuento, pero se van tomando algunas decisiones más de tipo general, y muchas veces se generan espacios
temáticos específicos con alguno de los actores, porque no necesariamente todos tienen la misma relevancia según la problemática. Y también ahí después les voy a contar ya algunas específicas vinculadas con la navegación, los puertos, etc. El segundo ámbito de coordinación y articulación es el Consejo Federal. Este consejo es presidido por el ministro de Seguridad y lo reúne con las 24 protecciones civiles de las provincias y la ciudad de Buenos Aires. No solamente hemos realizado las reuniones federales, sino que además este año hemos instrumentado los encuentros regionales, que en la apertura hice referencia al último, al de la Patagonia. El tercer ámbito que plantea la ley es la red de organismos científico-técnicos, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional del Agua, el Servicio Geológico Marítimo, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que se lo coordina el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que yo en la práctica tengo 3 jefes, pero bueno, depende orgánica y funcionalmente del ministro Aníbal Fernández. Además de estos 3 ámbitos concretos de articulación, de coordinación, de elaboración de recomendaciones, crea el registro de organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la gestión integral del riesgo. En el entendimiento que el marco de Sendai establece que la responsabilidad primaria de la gestión integral del riesgo es estatal, pero que una gestión eficaz requiere de la articulación con todos los sectores, con el sector privado, como se dijo en la presentación anterior, con las organizaciones de voluntarios y voluntarias, y también con organismos de investigación que no sean estatales. Ese registro, además de estar en funcionamiento, por la reglamentación de la ley, dio un paso más y creó un consejo de organizaciones de la sociedad civil, que también nos reunimos para trabajar temas específicos de las organizaciones. Y a través también de una resolución que se generó en la gestión anterior, pero que nosotros sostuvimos, se crea un ámbito que es el Consejo Consultivo Empresarial. Allí ha habido una única reunión en el 2019 y hace muy poquito nosotros hicimos la segunda. En nuestro caso convocamos a cámaras empresarias que entendemos que están vinculadas con la temática. En el fondo serían todas. Invitamos alrededor de unas 50 instituciones, participaron aproximadamente unas 30. Tuvimos en ese caso el acompañamiento de Naciones Unidas. En el primer consejo en el que se realizó en el 2019 se clasificó a las empresas en aquellas cuya actividad puede generar un riesgo, ¿no? Cuando nos hablaba el representante, el vicepresidente de YPF, reconocía que esa actividad podría traer mayores impactos que otras en el ambiente, en la producción y en la comunidad. Empresas que se dedican a la provisión de productos y servicios vinculados con la prevención y fundamentalmente con la respuesta, desde quienes producen los equipos de protección de operadores, brigadistas, bomberas y bomberos, como artículos de tecnología que nos permiten hacer monitoreos, las autobombas, las diferentes herramientas que se utilizan según el tipo de problemática que tengamos. También las empresas que se puede ver afectadas por empresas o actividades por el riesgo, ¿no? Y recién decían, bueno, ¿cuál es el impacto que un incendio forestal puede llegar a tener? O incendios, ahora la sequía, no necesito contarles cómo eso impacta sobre la producción agropecuaria o sobre la navegabilidad, y ahí entrarían en esa tercera categoría. Y la cuarta son aquellas que tienen programas de responsabilidad social empresaria vinculadas con la gestión del riesgo.
Bueno, en este primer encuentro obviamente se fueron abriendo como diferentes temáticas, la que está más fuerte en el ámbito internacional y por lo tanto Argentina también es parte de esa discusión, es cuál es el rol de los seguros en materia de gestión integral del riesgo, especialmente para las actividades productivas. Y nosotros también articulamos con el sector privado en lo que son las jornadas integrales de destrezas en la emergencia, donde en general participan solo empresas vinculadas con la provisión de productos y servicios, vinculados con la gestión del riesgo en general, pero como les decía, más con la respuesta, en conjunto con las 4 fuerzas federales, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, las Fuerzas Armadas, las protecciones civiles de las provincias, y allí se muestra todas las capacidades estatales y privadas que tiene el país. Este año hicimos la tercera, en materia de planificación de la respuesta. Y esto nos permite que las y los actores se conozcan la cara, que se conozcan la forma de intervención, que surja la necesidad de llevar adelante algunos protocolos. Trabajamos, por supuesto, con el área de energía nuclear en el Plan Nacional de Emergencia Nuclear. Hace muy poquito en Embalse hicimos uno de los simulacros. Trabajamos, que recién preguntaban, con ACUMAR para garantizar que la gestión del riesgo en ese área que tiene concentradas algunas actividades que efectivamente podrían tener un mayor impacto sobre las comunidades, tengan los niveles, los estándares de calidad necesarios para poder operar y por lo tanto disminuir el riesgo. Entonces, estos son los ámbitos que hemos decidido, estaban creados y hay una política de Estado en este tema, porque fue una ley votada por las 2 cámaras, con participación y aprobación de las fuerzas políticas más relevantes y que entre comillas, sufre un recambio gubernamental cuando está dando sus primeros pasos. Nos impacta el COVID, que por supuesto es una emergencia que el SINAGIR también tomó, pero que al principio nos impactó a todas y todos porque nos cambió los planes y las ideas y las propuestas y las prioridades, y que concluida esa instancia retoma con mucha fuerza la idea de garantizar que la Argentina haga este cambio de paradigma y no solo pensemos en una respuesta que ni siquiera esté planificada. Obviamente, una de las cosas que el jefe de gabinete nos planteó en la reunión del Consejo Nacional en mayo de este año fue que no puede haber ni una brecha, ni una contradicción entre el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, que se aprobó el 2 o 3 de noviembre de este año, y el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastre, porque él es cabeza de los dos, él es el que coordina el Gabinete Nacional de Ministros y Ministras por la adaptación al cambio climático, y como les dije es el presidente del Consejo Nacional, pero además porque entendemos que son 2 caras de una misma moneda. Y como se dijo en la presentación anterior, para el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, la gestión integral del riesgo es un eje transversal. Para el Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres, el cambio climático y el análisis de sus impactos es un eje específico que trabajamos. En ese sentido, la propuesta que le hemos hecho a la Secretaría de Adaptación al Cambio Climático es que vamos a trabajar en la evaluación de daños y pérdidas que producen cada una de las situaciones de desastres que se vive en el país. Y en ese sentido hemos recibido la asistencia de la CEPAL, que este año formó un primer equipo nacional, que tienen que ser de muchos ministerios,
para que tengan las capacidades para esta evaluación, hicimos 2 líneas de bases en los municipios de Ensenada y Berisso, y nos queda para el 2023 formar equipos regionales, o sea, con personas de las provincias que por región tengan estas capacidades y puedan hacer la evaluación de aquellas situaciones que no llegan a tener un nivel que la evaluación la haga directamente el gobierno nacional, y en el más largo plazo, por supuesto, que los gobiernos locales también tengan estas capacidades. Por lo tanto, la valoración de todo el patrimonio ambiental es muy importante porque es uno de los ejes claros que tiene la evaluación de pérdidas y daños. En particular, bueno, pensando en hasta acá les conté un poco el sistema y la tarea como Secretaría Ejecutiva que nos toca asistir al ministro, pero fundamentalmente en tratar de que haya fluidez en la información y en las decisiones que hay en todo el sistema y que sea coherente todo lo que hacemos. Pero también la Secretaría de Articulación Federal tiene a su cargo la Subsecretaría de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, es decir, que ahí participamos muy fuertemente en parte de la respuesta. Por supuesto, con el apoyo de las 4 fuerzas federales que tienen diversas capacidades, todas muy relevantes para la respuesta, la articulación con el Sistema Nacional de Bomberos, que somos autoridad de aplicación en virtud de una ley todavía más antigua que la de gestión del riesgo, que es la 25054, y con la articulación, por supuesto, a través del Consejo Federal, con las protecciones civiles provinciales y a través de las provincias con los gobiernos locales. En ese recorrido se fueron dando diferentes situaciones del COVID, mejor ya ni acordarnos, aunque está subiendo un poquito, pero lo que significó la primera etapa sin las vacunas no se va a repetir. En momentos en que se daba el COVID y previamente, ya durante el gobierno anterior, producto del cambio climático, y en particular de un evento meteorológico que es la Niña, la Argentina de alguna manera deja su perfil tradicional de evento adverso, que es las inundaciones, ¿sí? El 75% de los eventos adversos de los últimos 30 años más relevantes habían sido inundaciones. En los últimos 4 o 5 años baja la intensidad de las lluvias, hay menos humedad, aumentan las temperaturas, todo esto por la Niña, y entonces los incendios forestales se convierten en el principal evento adverso que debemos afrontar. Eso no quiere decir que no haya habido alguna que otra inundación. Tenemos siempre a los amigos Bermejo y Pilcomayo, que son jovencitos y rebeldes, y por lo tanto cada 2 por 3, por más niña que haya, tienen un impacto encima comunidades originarias, que la verdad es que el impacto en la comunidad es alto. Pero en términos generales no hemos tenido en los últimos años esas grandes inundaciones que nos implicaban después un enorme también esfuerzo en materia de reconstrucción. Pero sí los incendios forestales, producto de tormentas eléctricas, los de diciembre del año pasado en Bariloche, 2 rayos impactaron y 3 meses para lograr la extinción. ¿Por qué? Hay veces que hay vientos, así que los medios aéreos no van, hay topografías que no permiten la llegada de esos medios, se requieren de no solo capacitación de los recursos humanos, porque como decían los compañeros anteriormente, en eso Argentina puede estar tranquila, que tiene hombres y mujeres de alta calidad. En estos momentos en la Argentina está una comisión internacional que va a tratar de habilitarnos a nosotros como país como certificadores de brigadas USAR, que son las que se especializan
en rescate urbano. Nosotros ya tenemos 3 brigadas reconocidas, una de la Policía Federal Argentina, el BEFER, que además tiene un nivel de certificación que le permite ir a otros países en caso de ser requerida, pero las brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego, las y los bomberos voluntarios del Sistema Nacional, insisto, en las 4 fuerzas federales, prefectura nos capacita, digo no, porque al Sistema Nacional y a los bomberos de Policía Federal, que son mis compañeros y compañeras diarias de trabajo en rescate en buques, que es una materia compleja. Venimos de terminar el viernes pasado de parte de aviación de la Policía Federal un curso de vuelo para casos de incendios forestales, para pilotos y pilota, que tienen una pilota muy buena en la prefectura, y de la provincia de Entre Ríos, dado por la Policía Federal, en esto de que somos un sistema integral donde las capacidades, los conocimientos, los protocolos, las decisiones tienen que circular. Pero les decía que más allá del COVID y de este cambio que produjo la niña y que hoy la mayor cantidad de recursos está puesto en la prevención y combate de los incendios forestales, acompañada por el Congreso Nacional, que el año pasado le votó un presupuesto específico, un fondo concreto al Plan Nacional, que también está creado por ley, pero que a veces era solo las recomendaciones de lo que debería ser, pero si no hay presupuesto es muy difícil. Creo que quintuplicó, sextuplicó el presupuesto en relación a antes de la existencia del fondo y ahora que el fondo está vigente. Nos pasó en julio del 2021 un tema que es muy pertinente para este encuentro: la bajante histórica del río Paraná. Y entonces allí el Gobierno Nacional, a través de una recomendación del doctor Mansur como presidente del Consejo Nacional, resolvió la declaración de la emergencia hídrica. Y constituyó una mesa de monitoreo y gestión del riesgo de esta emergencia, que funcionó. Me voy a adelantar y después voy a volver un poquito para atrás, sugiriendo varias prórrogas a esa primera declaración y que sugerimos que la última, que terminaba el 17 de octubre, no se volviera a prorrogar, aunque no se hubieran recuperado los niveles normales de alturas del río. Entonces, fuimos viendo que había problemas con la navegabilidad, fundamentalmente de la hidrovía. Entonces, en una de las prórrogas autorizamos a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del Ministerio de Transporte a que pudiera pedir unos dragados especiales, por supuesto siempre con los correspondientes evaluaciones de impacto que eso pudiera tener. En la mesa estaban presentes no solo las 7 provincias afectadas por la bajante, sino también el Instituto Nacional del Agua, la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Subsecretaría de Proyectos Hídricos del Ministerio de Obras Públicas, y varios organismos más que mes a mes nos venimos reuniendo y que, aunque recomendamos no prorrogar la emergencia más allá del 17 de octubre, le sugerimos al jefe de gabinete, y él lo tomó, que mantuviera esa mesa para seguir monitoreando, pero fundamentalmente para construir los indicadores que a próximos decisores políticos le digan está bien que tomes la decisión, porque esta vez no fue tan fácil, porque tiene ventajas y desventajas. ¿Qué indicadores para levantar? Porque también teníamos nuestras dudas, porque no es que volvió a la normalidad. Y sistemas de alerta temprana, porque Naciones Unidas, la Oficina para
Reducción de Riesgos de Desastres, nos propuso que el 2022 sea un año donde trabajemos el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana. Y ahí estamos reunidos, y por eso antes informalmente decía, bueno, es muy importante que el Ministerio de Transporte, a través de sus diferentes áreas, seguramente la Autoridad de Puertos va a ser una, nos genere umbrales que nos inviten a reunirnos ante esos umbrales para pensar si es necesario o no proponer la declaración de emergencia o algunas medidas de contingencia que mitiguen el riesgo en ese momento y eviten esa situación. Esto va acompañado obviamente de diferentes obras de infraestructuras, algunas llevadas adelante por los municipios, otras las provincias, y hubo una decisión del Ministerio de Obras Públicas de la Nación de invertir 1.000 millones de pesos en diferentes obras que tienen que ver con garantizar no solo la navegabilidad, sino algo que nos parecía más prioritario, que es el acceso al agua apta para consumo humano de parte de las comunidades. Y en la última reunión que participó la Comisión Mixta del Río Paraná-Paraguay, nos pidieron que además incluyéramos algunas recomendaciones e indicadores vinculadas con la fauna hídrica. Porque sí tuvimos política para la pesca artesanal, que se vio afectada por la bajante y por el COVID, pero como decían recién, todavía pensamos en el ambiente, pero a veces en la fauna nos cuesta un poco más, excepto las áreas específicas del tema. Así que para nosotros es una primera cuestión que nos gustaría poder seguir trabajando para generar, insisto, el mejor sistema de alerta temprana, los mejores indicadores para que quienes tengan que tomar la decisión puedan poner la firma sin miedo a arriesgarse, que es momento de declarar la emergencia o es momento de levantarla sin tanta cavilaciones o debate como nos tocó a nosotros. Y además, ¿qué implica esa emergencia? ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a requerir? También, como les decía, y creo que esto es otro tema que nos puede encontrar en conjunto, la sequía aparece como el gran desafío que tiene la Argentina por delante. Y allí tenemos una mesa especial. Hoy estamos trabajando con las 5 provincias más afectadas, no son las únicas, pero son las que tienen sequía extrema, el norte, centro-norte ya de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y un poquito también hacia el centro, el sur de Entre Ríos, parte de Córdoba y parte de San Luis. Y eso también afecta, obviamente, en las vías navegables. Y allí también nos parece importante sumar más conocimiento y aportes de los sectores gremiales, los empresariales y de otras organizaciones que puedan estar aquí presentes. Contarles además que una de las cosas que nos manda la ley es el diseño y aprobación del Plan Nacional de Reducción de Riesgos de Desastres. El primer plan está vigente, se hizo durante la gestión anterior y tiene vigencia entre el 2018 y el 2023. Es decir, que el año que viene tenemos que elaborar que va del 2024 al 2030. No lo hacemos de 5 años para que coincida con el fin de Sendai y no haya ningún desfasaje. Por eso 2024-2030. Y entonces este ámbito es muy importante para mí, para contarles que hemos abierto una posibilidad de que las personas de manera individual o representando alguna institución pública o privada nos puedan acercar sus propuestas, ideas, diagnósticos en cada uno de los ejes que van desde las amenazas, volcanes, sismos, incendios, cambio climático, amenazas tecnológicas,
inundaciones, hasta algunos ejes transversales como la discapacidad, la perspectiva de género en la gestión del riesgo, la comunicación y la gestión del riesgo. Es muy fácil, es a través de la página web del gobierno, www.argentina.gov.ar/SINAGIR, que es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil, /plan-2024-2030, o en cualquier buscador ponen SINAGIR y plan y van a poder entrar y participar. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre de este año para que después se pueda procesar y que las comisiones que el año que viene van a terminar de diseñarlo puedan incorporar esas recomendaciones, pero por supuesto que a través de Gabriel y del foro, si por alguna razón alguien no llegara a presentarlo en la web, nos lo pueden hacer llegar porque es como parte... Hay como dos ideas de gestión general que el presidente Alberto Fernández intenta imponer en la gestión. Uno es el abordaje federal, no solo de estos temas, sino de todos, y el otro es la promoción de la participación ciudadana. Y para nosotros esto realmente es muy importante. Creemos que además nos permite una relación de ida y vuelta, porque probablemente muchas de las cosas que conté ustedes lo sabían, pero somos unas pocas y pocos que sabemos que existe la idea de gestión integral del riesgo, mucho menos la ley, tampoco el marco de Sendai, que hemos hecho una revisión voluntaria que nos solicitó Naciones Unidas y que una de las cosas que preguntaba era qué nivel de conocimiento existe del marco de Sendai. Por eso no quise dar todo por hecho, porque entiendo que a veces uno dice, no, bueno, este es un público especializado y a veces es preferible ser un poco reiterativa, pero poner en común de qué estamos hablando y nos va a permitir que la comunidad que se entera de este proceso pueda saber que existe, que está la página del SINAGIR con toda la información, que hay un plan nacional vigente, que esas son las principales amenazas detectadas, que hay miradas transversales necesarias para garantizar la interseccionalidad. Allí van a ver, bueno, que la bajante del río Paraná fue una situación abordada por el Estado Nacional. En particular, el Ministerio de Seguridad de la Nación equipó a los cuarteles de bomberos voluntarios con cisternas móviles, con tanques fijos y tanques bolsas para que se garantice el acceso al agua apta para consumo humano en nuestras comunidades. Y ahora que terminó la emergencia el 17 de octubre, esos tanques fijos, bolsas y cisternas se pueden utilizar por otros cuarteles para la provisión de agua potable a 6 de las 7 provincias que se vieron afectadas: Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, porque seguimos preocupadas en virtud de la sequía con las complejidades que trae en materia de acceso al agua. Seguramente mientras hablaron se me iban ocurriendo más cosas, pero ahora creo que pude abordar la mayor cantidad y dejé para el final un anuncio que tenemos en común con la Prefectura Naval Argentina, porque obviamente, como preguntaban antes desde el público, la cuestión de la formación es muy importante, por eso hay que hacer campañas de información y concientización sobre cada temática. Una vinculada de costado con esto es la seguridad acuática. Hay que trabajar más con nuestra comunidad para que respeten las indicaciones, para que reclamen el caso de que tenga que haber, por ejemplo, guardavidas y no lo haya. Porque la Organización Mundial de la Salud dice que es la tercera causa de muerte no natural, los ahogamientos. Entonces hay que ahí trabajar, por supuesto, con la seguridad marítima, y lo estamos trabajando con las 24 jurisdicciones, y hemos planteado la necesidad de que el Ministerio de Educación nos acompañe para ver que
sugerencias se puede hacer en el marco del Consejo Federal para que la gestión del riesgo se empiece a incorporar como un conocimiento más general. Algo hay vinculado con la seguridad en las escuelas. La mayoría de las provincias se han dado leyes denominadas escuelas seguras que tienen que ver con las salidas de emergencia, los matafuegos y la realización anuales de simulacros, pero no con la visión general de la gestión del riesgo y hacia eso queremos ir, y también con la capacitación de los recursos humanos que integran el subsistema de la respuesta, que ya di 2 ejemplos que hemos hecho con las fuerzas federales, pero hay un montón. La Academia Nacional de Bomberos Voluntarios, por ejemplo, también da muchos cursos. Y estamos para marzo, lo podemos anunciar porque lo hablé con el prefecto nacional Mario Fariñón, junto con el Instituto Universitario de Seguridad Marítima, planteando un diplomado en gestión del riesgo en el ámbito acuático, que nos permitan entender esta enormidad de actores que integran el sistema de gestión del riesgo, cómo es necesario prevenir o mitigar los riesgos que un evento puede generar, y a su vez cómo garantizar que la respuesta necesaria esté suficientemente planificada, con los recursos necesarios para su implementación, y que todas esas intervenciones terminen generando resiliencia en nuestras comunidades, es decir, la capacidad de transformarse y volver a mitigar riesgos. Así que seguramente la estaremos presentando formalmente en marzo. Creo que va a ser en modalidad híbrida, es decir, la mayor parte virtual, pero con algunas presenciales, no solo destinado a personal de la Prefectura Naval Argentina, sino abierta a la comunidad, fundamentalmente, como les decía, a voluntarios y voluntarias de las diferentes organizaciones, también a bomberas y bomberos voluntarios, a personal de las policías provinciales, que muchas tienen o todas tienen seguridad siniestral o bomberos zapadores, y al público en general. Así que gracias, Gabriel, por dejarme anunciarla aquí en este lugar que puede llegar a ser muy importante. Ahora que vi así, por supuesto, antes cuando hablaba el vicepresidente de YPF, trabajamos con la Cámara de Transportes de Materiales Peligrosos para garantizar que haya el menor riesgo posible en ese tránsito de sustancias explosivas o peligrosas, y también para capacitar a los recursos humanos que tienen que ir a dar la respuesta. Es decir, que la interacción con el sector privado ya no es incipiente, sino que es bastante robusta. Tenemos que seguir fortaleciéndola, incorporando al sector gremial, y estos ámbitos son realmente muy importantes para conocernos, nombre, apellido, cara, saber que existen, y probablemente a partir de aquí surjan varias relaciones propositivas que aumenten el nivel de seguridad de nuestro país, porque la gestión del riesgo es parte de la política de seguridad, porque busca preservar la vida, busca preservar la integridad física, proteger el patrimonio tanto público como privado, y como hicimos últimamente, que es el gran desafío que tiene el mundo, con un compromiso por el cuidado ambiental. Y por eso nuestro ministro, como presidente del CLASI, el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior, propuso, entre otros, pero propuso que los delitos ambientales sean una de las prioridades, que trabaje articuladamente América Latina, porque la prevención tiene una parte también vinculada con el abordaje policial, tanto en su fase disuasiva, es decir, de presencia de tecnología o de personal humano en el control, como en la fase investigativa, porque cuando hay intencionalidad y pueden encontrar a los responsables, también eso genera cierto cambio
en las rutinas de intervención sobre el ambiente y también genera prevención. Y para nosotros esa articulación también es muy importante. Y el último aviso parroquial, me voy acordando, pero si están muy interesados y muy interesadas en la temática, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo en la ciudad de Punta del Este se realiza la plataforma regional, que es el encuentro para América Latina que organiza Naciones Unidas, en este caso en conjunto con el gobierno de Uruguay. Participa el sector privado, la academia, los estados. Si ponen plataforma regional 2023 van a encontrar cómo inscribirse. Hay algunas actividades que son virtuales, si no pueden viajar o estar presente, pero también es muy importante y esta plataforma regional, la de Punta del Este, se focaliza en sistemas de alerta temprano y ciencia y tecnología, así que probablemente allí podamos encontrarnos. El Mercosur está trabajando fuertemente, ¿no?, con sus vaivenes, pero también en concordancia con lo que planteaban los asesores del senador Rodas, la región tiene que darse una política común, especialmente para los riesgos transfronterizos. La Cuenca del Plata nos unifica, hace muy poco estuvieron representantes del Instituto del Agua de Brasil. La verdad es que el trabajo con los otros países es constante. Con Uruguay trabajamos más al río Uruguay y los riesgos en inundaciones, pero por ahora es teórico porque tuvimos este cambio que dije en nuestro perfil. Así que seguramente hay muchísimo más para contar, pero agradecida por el espacio, abierta a preguntas o a posteriormente seguir trabajando otras acciones.